Os invitamos a este crucero a bordo del Lafayette, que levará anclas para aventurarse por el Rin. Partiendo desde Ámsterdam, recorreremos el Rin para llegar al lago Constanza, a los pies de los Alpes. En esta travesía pasaremos por Holanda, Alemania, Francia y Suiza, deteniéndonos en ciudades clave de la historia de Europa. El itinerario incluye Aquisgrán, la ciudad del emperador Carlomagno, las impresionantes catedrales de Colonia y Estrasburgo, Maguncia, la Selva Negra, las cataratas del Rin y el lago Constanza. Acompañadnos en un crucero de ensueño por este fascinante río cuyos paisajes os dejarán boquiabiertos. Cruceros de ensueño. Bienvenidos a Ámsterdam, el punto de partida de nuestra aventura por el Rin. La animada metrópolis holandesa nos recibe con sus canales, su ambiente tranquilo y un entorno único en Europa. Se trata de una ciudad cosmopolita conocida por su tolerancia y libertad, y cuyo gran atractivo es la aceptación general del consumo de cannabis. Pero más allá de estos estereotipos, Ámsterdam es una ciudad con un enorme patrimonio histórico y cultural. Sus museos albergan algunas de las obras de arte más reconocidas del mundo. Sus monumentos son maravillas de la arquitectura y sus laberínticos canales le han hecho ganarse el sobrenombre de la Venecia del Norte. Los canales impiden que la gente en Ámsterdam se mueva igual que en otras ciudades. Pero aunque tenga más canales que Venecia, es mucho más fácil llegar del punto A al punto B aquí gracias a sus más de 1.300 puentes. El medio de transporte más popular es la bicicleta, y miréis por donde miréis, siempre veréis cientos de ellas. Los inviernos son bastante suaves, así que se puede ir en bicicleta todo el año. Y como la ciudad se construyó al nivel del mar, los ciclistas no tienen que enfrentarse a cuestas pronunciadas. Existen gigantescos aparcamientos exclusivos para bicicletas, como este situado junto a la estación central. Ámsterdam se construyó según un modelo urbanístico único. Sus casas del siglo XVI le confieren un aire clásico y romántico que atrae a millones de turistas, pero también alberga construcciones atrevidas y modernas que dan a la ciudad un toque muy contemporáneo. El cantante belga Jacques Brel alcanzó la fama con una canción sobre el puerto de Ámsterdam. Nosotros ahora nos dirigimos al puerto deportivo para embarcar en el Lafayette, uno de los lujosos barcos de la compañía Croisière Europe. El hotel flotante donde nos alojaremos los próximos días tiene 90 metros de eslora, 10 de manga y capacidad para 84 pasajeros. El personal de a bordo nos recibe y contesta a nuestras preguntas antes de entregarnos las tarjetas de los camarotes. Un cálido y agradable comienzo para nuestra aventura fluvial por Europa. Tenemos tiempo para acomodarnos en nuestra habitación. Los 44 camarotes del barco son increíblemente cómodos y luminosos, y sus ventanales panorámicos nos ofrecerán unas excelentes vistas del paisaje ribereño. Todas nuestras necesidades están cubiertas. Este crucero lo haremos en las mejores condiciones que podamos imaginar. Los camarotes disponen de una gran cama de matrimonio que puede separarse en dos individuales. Asimismo cuentan con climatizador, televisor de alta definición, caja fuerte, secador de pelo, radio y teléfono. El baño tiene un diseño exquisito.
Una vez instalados, nos dirigimos al salón de la cubierta superior para conocer a nuestros compañeros de viaje. Es la oportunidad ideal para hacer nuevas amistades, hablar de experiencias de otros viajes y comentar lo que nos deparan los próximos días. Por la tarde ya está todo el mundo a bordo, así que nos reunimos para participar en el tradicional cóctel de bienvenida. Buenas tardes, damas y caballeros. Soy el capitán del SM Lafayette y les doy la bienvenida a bordo. El barco tiene 90 metros de eslora. Tras el discurso del capitán, tenemos la oportunidad de conocer a la tripulación que se ocupará de nosotros los próximos días. Después de las presentaciones, tomamos asiento para ver qué nos ha preparado el chef. El primer almuerzo del crucero consta de un entrante de paté de pato con salsa de puerro, seguido de una saltimboca de pollo y tallarines con mantequilla, y de postre, mousse de melocotón con culí de albaricoque. Nuestra enhorabuena al chef, porque estaba todo realmente delicioso. La mejor forma de digerir esta excelente cena es dando un paseo por la ciudad para empaparnos de su ambiente nocturno. Ahora entendemos por qué Ámsterdam se considera uno de los destinos más románticos de Europa. Paseando por sus canales, nos invade la sensación de estar viviendo en otra época. Seguiremos explorando Ámsterdam a plena luz del día a continuación. Sale el sol en el puerto deportivo de Ámsterdam y a bordo del barco los pasajeros comienzan el día en el comedor principal. Tenemos que coger fuerzas antes de salir a explorar la capital holandesa, así que tomamos un copioso desayuno. Café, té, fruta, yogur y bollería, platos dulces y salados. Encontramos todo lo necesario para saciar nuestro apetito matutino. Se respira un ambiente relajado y fuera brilla el sol. Hoy nos espera un día emocionante. Cuando estamos todos listos, nos subimos al autobús para dirigirnos al centro. Tendremos la suerte de contar con unos guías con un extenso conocimiento de las ciudades que visitemos. Son especialistas en historia local y conocen miles de anécdotas sobre los lugares que vamos a visitar. Primera parada, Muntplein, o Plaza de la Ceca, donde se alza la Muntoren, la Torre de la Ceca. La torre, que data del siglo XV, se construyó para defender una de las puertas de la ciudad. Su nombre actual data del siglo XVII, cuando gran parte de los Países Bajos estaban ocupados por el ejército francés. Como el oro y la plata no se podían transportar de forma segura por el país, las monedas se acuñaban en Ámsterdam, en esta misma torre. Cerca de aquí se encuentra el Bloemenmarkt, el famoso mercado de las flores. La floricultura es una de las tradiciones más antiguas de Holanda, por lo que este mercado del siglo XIX es una visita obligada. ¿Pero qué tiene de especial? Que los puestos son barcos que están atracados a lo largo del canal Singel. Si queréis un original souvenir que florezca en el jardín y os recuerde vuestro viaje, aquí encontraréis un amplio abanico donde elegir. Seguimos paseando a lo largo del canal Singel hasta llegar a uno de los secretos mejor guardados de Ámsterdam, el Begijnhof. Se trata de un enorme patio interior rodeado de casas del siglo XIV. El Begijnhof, en su origen, servía de residencia a las beguinas, una orden religiosa de mujeres del norte de Europa. Los complejos de beguinas suelen tener una estructura similar y albergan capillas, residencias y talleres para sus habitantes. Nos dirigimos al canal de Rocking, donde se encuentra la estatua ecuestre de la reina Guillermina, la monarca neerlandesa que más tiempo reinó, desde 1890 hasta 1948.
Ámsterdam siempre ha sido una ciudad con comercio internacional. Durante más de 400 años fue el centro europeo del comercio de diamantes junto con la ciudad belga de Amberes. La mejor forma de conocer la misteriosa industria del diamante que mueve miles de millones de dólares al año es acudiendo a una fábrica. Bienvenidos a Gesang, una de las pocas fábricas que permiten ver todos los pasos del proceso de tallado de los diamantes. Los empleados forman parte de una larga tradición de talladores. Los primeros talladores llegaron a Ámsterdam a finales del siglo XVI. Más tarde, en el siglo XVIII, se descubrieron gigantescos yacimientos de diamantes en Brasil, que entonces era colonia portuguesa. Una compañía de Ámsterdam negoció con el rey de Portugal para hacerse con el monopolio de los diamantes brasileños, marcando así el principio de la época dorada de la industria neerlandesa del diamante. Durante la visita, los artesanos nos describen el meticuloso trabajo que se realiza. Tallan docenas de facetas en cada piedra, algunas de ellas de un tamaño minúsculo. El valor de un diamante no se basa únicamente en la rareza y la pureza de la piedra bruta, sino también en el trabajo de estos artistas que a diario crean pequeñas obras de arte. La fábrica Gesang es nuestra última parada de la mañana en la capital neerlandesa. De vuelta en el barco, nos tomamos un descanso antes de sentarnos a comer. Antes de almorzar, charlamos de nuestra mañana por Ámsterdam. Los pasajeros están empezando a conocerse y en el comedor se respira un ambiente amigable. Por la tarde cogemos el autobús para dirigirnos hacia el oeste. Vamos a visitar el municipio de Haarlem, a media hora del centro de Ámsterdam. Fundada en el siglo XIII, esta antigua ciudad aún conserva muestras de su rico pasado. Los edificios de la época medieval le confieren un aspecto único a la ciudad, que alberga una población de 150.000 personas y es famosa por su ambiente relajado. La plaza central es el lugar más antiguo de Haarlem. Aquí es donde los condes de Holanda organizaban los torneos de justas para sus caballeros. También es el lugar donde se encuentran el ayuntamiento y la catedral de San Bavón, que fue consagrada en 1559. Además de las misas regulares, en la iglesia también se celebran conciertos en los que destaca su prestigioso órgano. Pasando ante los museos de Taylor y el de Frans Hals, y ante tal cantidad de salas de conciertos, galerías de arte y salas de exposiciones, nos damos cuenta de que estamos en una ciudad donde el arte y la cultura ocupan un lugar preponderante. Su característica arquitectura también se utiliza como escenario para películas, como por ejemplo Ocean's 12, con George Clooney y Brad Pitt. La tarde va llegando a su fin y los pasajeros se reúnen en el barco para dar comienzo al crucero. Esta noche saldremos de la capital neerlandesa en dirección a Alemania, recorriendo los 72 kilómetros del canal que conecta Ámsterdam con el Rin. Al salir de la ciudad, el paisaje cambia de forma radical. Pasamos por la tranquila campiña, donde experimentamos una inmensa serenidad. Después de cenar, los pasajeros se reúnen para pasar un rato juntos. El personal de a bordo tiene varias actividades planeadas. Algunos se dedican a jugar, mientras otros prefieren bailar o disfrutar de la brisa en la cubierta superior. Mañana visitaremos Wiesel y Aquisgrán en Alemania. Estamos cómodamente instalados para continuar nuestro romántico crucero desde Holanda hasta Suiza. Ayer por la tarde salimos de Ámsterdam y después de navegar toda la noche estamos llegando a la región alemana del Ruhr.
Hoy atracaremos en el puerto de Wiesel, pero como no hay ninguna excursión planeada, podemos tomarnos nuestro tiempo para desayunar. Los largos ratos que pasamos navegando son ideales para disfrutar del paisaje del Valle del Rin y sacar al fotógrafo que llevamos dentro. Algunos pasajeros escriben postales, mientras otros prefieren tumbarse al sol y admirar las vistas. Los más activos se unen a la sesión de ejercicios matinales en la cubierta superior. A primera hora de la tarde, el barco llega al embarcadero de Wiesel, donde nos espera el autobús que nos llevará hasta Aquisgrán. Tardaremos una hora en llegar, ya que la ciudad está algo alejada del Rin, en la frontera entre Alemania, Holanda y Bélgica. Aquisgrán es una ciudad histórica con un pasado que se remonta a la época romana y cuya grandeza llegó con el emperador Carlomagno. Los romanos fueron los primeros en sacar provecho a las muchas fuentes termales de esta zona, construyendo numerosos baños. Las aguas sulfurosas mantienen una temperatura constante de 74 grados y sus propiedades curativas atraen a muchos visitantes. El Elisenbrunnen se construyó alrededor de una fuente a principios de 1800 y actualmente es uno de los puntos emblemáticos de Aquisgrán. En estas placas de mármol encontramos los nombres de algunos visitantes famosos que vinieron a disfrutar de estas aguas, entre ellos el compositor George Frederick Händel o el famoso seductor Giacomo Casanova. Pero sin duda la persona más importante que jamás haya vivido en Aquisgrán fue el emperador Carlomagno, que la nombró capital de su imperio a finales del siglo VIII, tras haber reconstruido y agrandado el palacio de su padre Pipino el Breve. Mandó construir barracones y un hospital y fundó una escuela que atrajo a muchos eruditos. En el siglo XIV se construyó un nuevo ayuntamiento sobre los cimientos del palacio del emperador que había sido destruido por los invasores. Este edificio quedó gravemente dañado por un incendio en 1665 y algunas partes fueron reconstruidas con estilo barroco. Carlomagno soñaba con convertir Aquisgrán en una nueva Roma y en el siglo IX comenzó a edificar una nueva catedral que tardaría casi 1000 años en completarse. En su estructura se aprecian muestras de todos los estilos arquitectónicos que se fueron sucediendo durante su construcción. Sirviéndose de una pequeña maqueta de bronce, nuestro guía nos señala los estilos que se utilizaron en las distintas fases de la construcción. Seguimos nuestra visita paseando por el casco histórico. Como la ciudad se construyó sobre aguas termales, se pueden ver algunas fuentes muy originales, como la Puppenbrunnen o Fuente de las Marionetas. Cada una de sus figuras representa a alguien con un importante papel en la historia de la ciudad. Regresamos al autobús para dirigirnos a Düsseldorf, donde nos espera nuestro barco. Después del viaje en autobús, la tripulación nos ofrece unos apetecibles cócteles. Pasaremos la tarde atracados en Düsseldorf y navegaremos durante la noche hacia nuestro próximo destino. Estamos deseando saber qué han preparado en la cocina. Y una vez más, hay que admitir que nos están tratando como a reyes. La comida está deliciosa y los pasajeros disfrutan de un ambiente relajado. Levaremos anclas a las 3 de la madrugada para seguir navegando por el Rin hasta el siguiente destino, Colonia. Tras una noche de descanso, llegamos a una de las ciudades más antiguas de Alemania. La ligera lluvia que cae no va a empañar nuestras ganas de disfrutar. Estamos decididos a explorar las ruinas romanas y medievales que están dispersas por la ciudad. Una vez en tierra firme, nuestro barco retoma su viaje por el Rin para esperarnos en Königswinter.
Como la mayoría de ciudades alemanas, Colonia también fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos edificios sufrieron daños y muchos fueron restaurados, como la iglesia Gran San Martín o el antiguo ayuntamiento, construido a principios del siglo XIII. Pero Colonia es más famosa por su catedral, que comparte el título de monumento más visitado de Alemania con la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Esconde una historia muy interesante. En 1164, el emperador Federico Barbarroja trajo las reliquias de los tres reyes desde Milán y se las ofreció a la ciudad de Colonia, transformándola en un lugar de peregrinaje. Para asegurarse de que las reliquias estaban en lugar seguro, se decidió construir una nueva catedral. La construcción comenzó en 1248 y se alargó más de 600 años, hasta que se completó en 1880, durante el reinado de Guillermo I. Es una maravilla gótica, cuyas dos torres se alzan 157 metros hasta casi tocar el cielo. Su fachada está adornada con innumerables estatuas. La catedral es una obra de arte, una muestra de la vitalidad histórica del cristianismo en Alemania. Su majestuoso interior puede albergar hasta 20.000 personas, y su ambiente invita a la meditación y al rezo. Las vidrieras datan del siglo XVI y en sus pasillos se pueden apreciar numerosas obras de arte de carácter religioso. Más de 6,5 millones de turistas vienen a Colonia cada año para visitar la catedral y hoy nos complace formar parte de ellos. Cogemos la autopista para salir de Colonia en dirección a la pequeña ciudad de Königswinter, en la orilla este del Rin. Embarcamos para continuar en dirección sur hasta nuestra siguiente parada, Coblenza. Tras una mañana tan lluviosa, se agradece el copioso almuerzo alsaciano. De primero, tenemos chucrut de lomo de cerdo ahumado y salchichas de Estrasburgo y Montbéliard. De segundo, queso Münster, acompañado de un hojaldre de comino, y de postre, sorbete de fresa. El almuerzo está acompañado de una excelente selección de vinos de Alsacia. Entre Königswinter y Coblenza, el paisaje empieza a cambiar. Dejamos atrás las llanuras del Ruhr para adentrarnos en la región de Renania del Norte-Westfalia. Las laderas son más pronunciadas y están repletas de viñedos. Estamos pasando por una famosa región vinícola llamada Mittelrhein, donde cultivan uvas Riesling, Pinot Blanc, Noir y Grigio, Dornfelder, Silvaner y donde se elaboran muchos vinos espumosos. Llegamos a Coblenza, donde nos recibe la inmensa estatua de Guillermo I, que unificó el imperio germánico en el siglo XIX. El simbólico monumento fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en 1993. Situada en la confluencia de los ríos Rin y Mosela, Coblenza es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Atesora muestras de la ocupación romana que datan de hace más de 2000 años. Coblenza, con unas espléndidas iglesias que dominan su laberinto de callejuelas y plazas, tiene un patrimonio arquitectónico sumamente rico. Como la ciudad cambió de manos en varias ocasiones entre los imperios francés y germánico, se pueden ver muestras de ambas culturas. Pasamos una maravillosa tarde explorando las calles de su casco histórico. Es una zona muy animada, llena de pequeños bares donde poder degustar algunos de los vinos de la región. A continuación, seguiremos nuestro romántico crucero por el Rin. Son las 5:30 de la mañana en los muelles de Coblenza. La tripulación del Lafayette ya está preparándose para levar anclas. Hoy continuaremos nuestra aventura por el Rin. La próxima parada será Maguncia, pero antes de llegar navegaremos por el llamado Rin Romántico, uno de los tramos más hermosos de este fascinante río.
En los 65 kilómetros que separan Coblenza de Bigen, el río discurre por unos impresionantes paisajes que han servido de inspiración para muchos cuentos y leyendas. El Rin siempre ha sido una importante ruta de transporte europea. En la Edad Media, los castillos se construían cerca de sus orillas para proteger a los barcos mercantes de los piratas que plagaban la región y cobrarles un peaje por cruzar una ruta segura. Muchos de estos fuertes están ahora en ruinas, pero algunos han sido magníficamente restaurados, como el castillo de Marksburg o el de Katz en St. Goarshausen. Ahora comprendemos por qué este tramo del Rin ha inspirado tantas historias. El río se abre paso entre escarpadas montañas que dan al valle un aire misterioso y fascinante, ideal para cualquier leyenda. Como los pueblos no tienen espacio para seguir creciendo, muchos conservan el mismo aspecto que antaño. Los paisajes nos muestran un increíble contraste con respecto a los que hemos visto en días anteriores. Después de unas horas navegando por el Rin romántico, llegamos a Maguncia, capital de la región de Renania-Palatinado. Se trata de una ciudad industrial y universitaria que alberga las sedes de varias grandes empresas de comunicación alemanas. Igual que todas las ciudades que quedaron arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial, Maguncia presenta una sorprendente mezcla de edificios modernos e históricas fachadas que fueron reconstruidas. Aquí fue donde nació Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, y estamos impacientes por visitar el museo que lleva su nombre. En el siglo XV, Gutenberg desarrolló el primer sistema de impresión con tipos móviles. Fue una novedad revolucionaria, considerada como uno de los inventos más importantes del segundo milenio. El museo muestra la historia de la palabra impresa y la evolución de las técnicas de impresión y las imprentas. Hace hincapié en la educación y su colección está dirigida a visitantes de todas las edades. Una empleada del museo nos muestra los pasos necesarios para imprimir una página de la famosa Biblia de Gutenberg. En la era de los ordenadores y las impresoras láser, resulta fascinante ver el trabajo que cuesta imprimir una sola página. Maguncia alberga muchas iglesias, pero la de mayor tamaño es la Catedral de San Martín. Con sus 6 campanarios es una obra maestra de la arquitectura románica, aunque también tiene elementos góticos y barrocos. Es una catedral con un turbulento pasado. Sufrió daños en 7 incendios distintos desde que se construyó a principios del siglo XI, pero salió indemne de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el 80% de la ciudad quedó arrasada. Desde aquí partió el emperador Federico Barbarroja en la Tercera Cruzada para reconquistar Tierra Santa y durante siglos fue el centro del Sacro Imperio Romano Germánico. Cerca de la catedral, la estatua de San Bonifacio vigila la plaza del mercado, un precioso lugar de encuentro rodeado de casas barrocas restauradas de forma impecable. Una vez a la semana, la plaza se llena de puestos de granjeros y comerciantes que venden productos frescos y delicias locales. Después del agradable paseo por las calles de Maguncia, regresamos al Lafayette, deseosos de tomar un aperitivo antes de la cena. El capitán anuncia la partida y el barco comienza a alejarse del muelle para seguir su camino por el Rin. Después de pasar por sus camarotes, los pasajeros se dirigen al comedor. Pasaremos la noche navegando en dirección a Francia para llegar por la mañana al puerto de Estrasburgo. Estamos navegando por el Rin a bordo del Lafayette, en un crucero que va desde Ámsterdam hasta el lago Constanza.
Después de pasar la noche cómodamente en nuestros camarotes, estamos cruzando ahora la llanura alsaciana en dirección a Estrasburgo. Bienvenidos al este de Francia, a una ciudad con un pasado realmente extraordinario. Desde tiempos romanos, Estrasburgo ha sido el punto de encuentro de las mayores rutas comerciales europeas. Las principales rutas terrestres convergen aquí y la ciudad está construida sobre el Rin, una enorme vía de transporte fluvial. Estrasburgo fue una de las primeras ciudades francesas en prohibir la circulación de vehículos a motor en su centro histórico, haciendo que sea un lugar ideal para pasear. Comenzamos la visita en la Petite France, un histórico barrio que toma su nombre de un hospital del siglo XV, donde se trataba a enfermos de sífilis, enfermedad entonces conocida como el mal francés. Nos encontramos con unas majestuosas casas con estructura de madera muy típicas de Alsacia, pintorescos canales y estrechas callejuelas con nombres tan descriptivos como Calle de los Encajeros o Pasaje de Curtidores. Antiguamente aquí vivían artesanos, comerciantes y familias de clase media, pero el barrio se sumió en la pobreza y el deterioro hasta que se renovó en los años 70. Desde la Petite France nos dirigimos al centro de la ciudad, dominado por su espléndida catedral. En la plaza Gutenberg, la placa de esta estatua nos indica que el famoso inventor nació en Maguncia, pero inventó la imprenta mientras vivía en Estrasburgo. La Catedral de Notre Dame de Estrasburgo siempre se ha considerado una de las más hermosas de Europa. Una impresionante obra de arte de estilo gótico cuyas delicadas tallas de piedra se alzan hacia el cielo. Empezó a construirse en el siglo XIII y aunque oficialmente se terminó en 1876, requiere un mantenimiento constante. La Fundación de Artesanos de la Catedral es quien se ocupa de su mantenimiento. Cualquier bloque de arenisca roja o escultura que presente daños se retira y se sustituye utilizando las mismas técnicas que usaron los constructores originales. Gracias a estos trabajadores, que obviamente no temen a las alturas, la Catedral de Estrasburgo sigue siendo uno de los monumentos religiosos más espectaculares del mundo. Cerca de la catedral, las calles empedradas están flanqueadas por casas centenarias que nos recuerdan la dualidad del patrimonio de Estrasburgo. Las influencias arquitectónicas, culturales y culinarias, tanto de Francia como de Alemania, son muy evidentes, y tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se consideró un símbolo de la reconciliación franco-alemana. En 1949, Estrasburgo fue nombrada capital europea y alberga las sedes de varias instituciones, como el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Regresamos al barco para dirigirnos a nuestro próximo destino, Breisach, una ciudad alemana situada a 70 kilómetros al sur de Estrasburgo. Pasamos la tarde navegando por el Rin y disfrutando de los servicios que nos ofrece el barco. Hoy el capitán nos invita a conocer el puente de Manto y tenemos ocasión de charlar con él sobre su fascinante profesión que le permite viajar por toda Europa. El Lafayette sigue recorriendo el río entre los Vosgos y la Selva Negra, a donde iremos mañana. A última hora de la tarde, los pasajeros se preparan para la tradicional gala del crucero. Habrá un aperitivo, discursos de la tripulación y fotos de grupo. En el comedor principal de la cubierta superior se respira un ambiente festivo. Una vez más, el personal de cocina se ha superado y ha preparado una cena inolvidable. Desde que salimos de Ámsterdam hemos vivido experiencias maravillosas y esta noche promete ser muy especial. Mañana exploraremos la Selva Negra y visitaremos un museo único antes de conocer el lago Titisí.
Esta mañana dejamos atrás el Lafayette para visitar el pequeño municipio de Goutard, en la Selva Negra. La región toma su nombre de la época romana, cuando la población de coníferas era tan densa que no dejaba pasar los rayos del sol. También es el escenario de muchos cuentos famosos, como Hansel y Gretel, La Bella Durmiente o Caperucita. Nos dirigimos al Museo al Aire Libre de la Selva Negra, situado en la granja Foxbauerhof. Es un museo muy especial que nos transporta 400 años atrás. En su origen, el caserío Foxbauerhof estaba aislado en medio del campo, pero con el tiempo varios edificios de la Selva Negra fueron trasladados aquí para crear este pequeño pueblo. Actualmente el museo consta de 6 caseríos y más de 15 dependencias externas, entre ellas un molino de grano, un aserradero, graneros, establos, silos, una prensa de aceite y una capilla. Todos los edificios son visitables y los guías del museo explican cómo se vivía aquí antaño. El museo organiza actividades tanto para niños como para adultos. Hay una zona de juegos para los niños y los artesanos organizan talleres para enseñar a los visitantes el arte del tallado de madera y la cestería. El Museo al Aire Libre de la Selva Negra ofrece la oportunidad de conocer cómo se vivía hace 400 años en una pequeña aldea alemana. No falta ningún detalle. Hay herramientas, vajilla e incluso ropa de la época. Es una buena forma de conservar el patrimonio cultural de la región y compartirlo con visitantes de todos los rincones del mundo. Pero ahora toca centrarse en el patrimonio gastronómico de la Selva Negra en el restaurante del museo. Dejamos atrás Goutard y nos dirigimos 50 kilómetros al sur. Nuestra próxima parada será el Titisí, uno de los lagos más hermosos de la región. Con 2 kilómetros de largo y 1 de ancho, el Titisí se formó cuando unos glaciares formaron lo que ahora son las orillas del lago. El lago toma su nombre del emperador romano Tito, que acampó en su ribera en el siglo I. Actualmente, este famoso lugar de vacaciones atrae a turistas de todo el mundo siempre que no llueva a mares. Al ser uno de los lagos más limpios de Europa, se pueden practicar muchos deportes acuáticos, desde vela y natación hasta montar en barcas de pedales. En el lago se ven todo tipo de embarcaciones con las que los turistas tienen la oportunidad de descubrir la geografía de la región. Aunque hoy el tiempo no acompaña demasiado, el lago es increíblemente hermoso y le da cierto encanto al lluvioso paseo en barco. Una de las leyendas locales cubre con una áurea de misterio el lago Titisí. Los lugareños cuentan que en el lecho del lago se esconde una ciudad. Obviamente nadie se ha atrevido a bajar a comprobarlo, así que quién sabe. Antes de regresar, decidimos detenernos en una tienda de regalos para comprar alguna especialidad local, como el licor de cereza o los relojes de cuco. Contrariamente a la creencia popular, estos relojes no se inventaron en Suiza, sino aquí, en la Selva Negra. Tras un día de maravillosos descubrimientos, regresamos al barco. Tenemos tiempo para descansar en nuestro camarote antes de degustar otra deliciosa cena. Como viene siendo habitual en el crucero, se respira un ambiente relajado y los pasajeros se dejan mimar por el personal de a bordo. Esta noche seguiremos navegando por el Rin y después de pasar Basilea nos detendremos a admirar uno de los puntos más hermosos del río, las cataratas del Rin. Es
Es el último día de travesía por el Rin en un crucero que comenzó en Ámsterdam y nos llevará al lago Constanza. Durante el viaje hemos visto paisajes tan variados como hermosos. Hoy, la madre naturaleza nos tiene reservado un grandioso espectáculo en las cataratas del Rin. Con 23 metros de alto y 150 de ancho, las cataratas tienen un caudal medio de 750 metros cúbicos de agua por segundo, que caen desde las alturas a una velocidad de vértigo. Son el mayor salto de agua de Europa. Se formaron hace 15.000 años con la erosión de los sedimentos glaciares que recubrían el duro lecho de piedra caliza. Las cataratas nos invitan a reflexionar sobre la increíble fuerza de la naturaleza. Además, se pueden ver desde varios puntos en ambas orillas. También se puede coger un barco para subir a una roca que sobresale en medio de las agitadas aguas. Después de la visita a las cataratas, seguimos por el Rin hasta llegar al lago Constanza, en la frontera entre Alemania, Suiza y Austria. Situado a los pies de los Alpes, el lago Constanza es el tercero más grande de Europa. Es mundialmente famoso por su variada oferta de actividades acuáticas. Esta región cuenta con un clima particularmente suave que permite la presencia de gran variedad de especies de flor mediterránea. Cerca de la ciudad de Constanza, en zona alemana, la isla de Mainau atrae cada año a miles de turistas que vienen a visitar sus espléndidos jardines. Es la isla más pequeña del lago, pero la más famosa, sobre todo para los amantes de la botánica. El parque fue diseñado en el siglo XVIII y alberga unas 500 especies de árboles de todo el mundo. En cada una de las curvas del camino hay una llamativa explosión de color. Es el lugar ideal para pasear y descubrir los alrededores, que están repletos de esculturas e instalaciones artísticas. En primavera, el invernadero tropical se llena de delicadas orquídeas. Estas flores tan apreciadas están rodeadas de tulipanes, narcisos y jacintos. La Casa de las Mariposas es uno de los mayores mariposarios de Alemania. Los insectos vuelan en libertad, aportando aún más colorido a las flores. Alberga 80 especies distintas de mariposas que hacen las delicias de los aficionados a la fotografía. En la isla de Mainau se suelen celebrar conciertos de música clásica y contemporánea y varios festivales cada año. También se exhiben obras de arte en el espléndido castillo barroco del siglo XVIII. Esta utópica isla es el último puerto que visitaremos en nuestro romántico crucero por el Rin. En los últimos días hemos descubierto uno de los ríos más extraordinarios de Europa y explorado varias ciudades que tuvieron un papel crucial en la historia de la región. Hemos vivido una experiencia inolvidable en un ambiente relajado gracias al extraordinario personal del MS Lafayette.